Dijo: estoy lista para apretar el botón de las bombas nucleares. Como jefa de la diplomacia británica, hace unos meses fue a Moscú. Lo que pasó ahí fue bochornoso justamente para la diplomacia. Ella es Liz Truss, la nueva dirigente del Reino Unido. Liz Truss, que aunque dice que no, todo indica que le gustó la personalidad de la dama de hierro, Margaret Thatcher. Con lo que dices tú, Francisco, y con lo que dice Adrián, pues entonces está casi clarísimo que estaba programado el ascenso de Liz Truss, ¿no? O sea, la renuncia de Boris Johnson porque no estaba contribuyendo a recuperar la hegemonía ni británica ni estadounidense, y entonces traigan a Liz Truss. Prácticamente es casi así. Es decir, era una alternativa que tenían, porque tienen muy pocas alternativas. La otra alternativa era una alternativa woke, usando el término de Estados Unidos, del despertar de las otras etnias y de las otras culturas, que era un miembro del Partido Conservador de origen indio. Y ahí yo creo que prevaleció la característica WASP de Liz Truss, porque es una WASP 100%, es inglesa, y ese fue el factor. Yo quiero decirlo porque, de nuevo, vuelvo a Chile se le rechazó la nueva constitución por un odio al mestizo y al indígena. Digamos, ellos optaron por mantener la constitución de Pinochet, que es una constitución racista. No reconoce la plurinacionalidad y la existencia de la nación mapuche. Y esto está de moda, la recuperación de la hegemonía blanca y la supremación es una realidad. En Estados Unidos se está viviendo eso, que es una razón política también, el tema de mantener la hegemonía o la primacía blanca o la supremacía blanca. Y ella es elegida porque es WASP blanca, digamos las cosas como son. El de origen indio fue rechazado porque era demasiado. Ya en Gran Bretaña, en Obama se aceptaba, ¿no es cierto?, un afroamericano. Tengo dudas que con el sistema de castas y de clases que hay en Inglaterra, ¿no es cierto?, y quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a militares y civiles en Gran Bretaña, pero lo hago después. Pero el indio, por decirlo, el de origen asiático, no podía ser primer ministro en Gran Bretaña, según mi punto de vista. Ese factor en The Guardian y en The Times y en Financial Times no está analizado. Un poco en el New York Times, porque en Estados Unidos se está viviendo el problema de los woke, W-O-K-E, que despertaron, versus la supremacía blanca. Es decir, que esa es la gran contradicción hoy día que hay en Estados Unidos, la gran polarización que hay. Los woke o walkers y los no walkers, que son, digamos, los no walkers, es Trump y compañía, republicanos, y los woke son Ocasio-Cortez, Kamala Harris, por decirlo de alguna manera, apoyados por Biden. En Chile los woke perdieron, claramente. Ganó el rechazo en contra de la plurinacionalidad, en contra de los mestizos y en contra de los mapuches. Y en Gran Bretaña, y yo me atrevo a decir eso en tu programa, muchas gracias, de que aquí no podían tener un primer ministro de origen hindú, o de origen indio, perdón, de origen asiático. Y ahora, la pregunta tuya en específico, si realmente están apuntando a eso. Mira, yo soy un escéptico respecto al uso del arma nuclear. No es porque yo pertenezca al establishment del ejército que usa los armamentos nucleares, pero desde la ONU uno ve el panorama. Yo lo veía hasta la década del año 2000. Los militares son muy sensibles con los políticos civiles, que son muy guerreros y muy halcones. Cuando yo hice servicio militar y yo tuve entrenamiento militar, y te separan radicalmente del civil, en el sentido de que los civiles no nos van a usar para sus propósitos. Bueno, en Gran Bretaña, que hay un sistema de clases muy duro, muy rígido,
El militar responde a la corona fundamentalmente y responde al imperio. No necesariamente responde al intermediario, que es la casta del político. Ahora, obviamente que se van a mover en función del Estado, de los intereses del Estado y los intereses de la nación. Es una monarquía republicana. Pero esto de andar anunciando un civil y que vamos a petar el botón nuclear, yo no sé si tiene simpatías completas en el establishment militar. Y eso ocurre también en Estados Unidos, como ocurre en otros países respecto a los golpes militares, salvo en América Latina, que eran estructuras militares muy al servicio de potencias extranjeras. Pero yo creo que Liz Truss es una demagoga. Es una estratega, ¿no? Demagoga. Pero es estratega desde el punto de vista político. Todo político es una estratega. Claro. Pero es una demagoga porque tú no puedes estar diciendo voy a vetar en nuclear cuando te preguntan en la televisión. Es una postura demagoga, populista, claro, desmedida. Un poco me recordó a Donald Trump. ¿Te recordó a Donald Trump? Pero Donald Cuando Trump nunca decía dijo que tenía un botón nuclear de este tamaño. Sí, pero lo hacía broma. Donald Trump, si tú lo ves en los 4 años de historia de su administración, era el más pacifista de los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Por eso que yo soy abiertamente pro Donald Trump, porque con Donald Trump era asesinatos específicos. Soleimani te evitó una guerra con Irán. No, mucho más inteligente los asesores de Donald Trump que los asesores de Biden y de la Liz Truss. Muy lejos. Michael Lynch, ese leal que tenía Donald Trump, el que ha denunciado todas las barbaridades de Afganistán, de Irak, ese es un asesor militar, Michael Lynch. No se puede jugar con los militares, ni estar anunciando uso de armamento, uso de bombas, porque el militar es militar. ¿Quién se arriesga a ser militar? Tú para ser militar tienes que estar arriesgado a morir. El político civil no. Esa es la división de las dos castas, de la casta militar y la casta no militar. Muy bien. El que está dispuesto a trabajar con un fusil tiene que estar dispuesto a morir. La Liz Truss no está dispuesta a morir. Claro. Déjame ir con Adrián. Biopolítica. Sí, déjame ir con Adrián porque de verdad que nos han explicado excelentemente este mapa geopolítico. Adrián, pues ya nos vamos, tu conclusión, la cereza del pastel, pero además creo que Liz Truss podría ser la bisagra y podría llevar a la pobreza a todos los europeos, ¿no? Sobre todo ahora con el anuncio de que Rusia no bombeará gas por el Nord Stream 1, porque bueno, hay una falla o lo que sea, pero que no va a haber gas, por lo menos ahora, y pues el Reino Unido estará un poco con una sonrisa porque no sé, se me antoja que ellos piensan que podrán tener más poder. Ella apoyaba el Brexit, antes no lo apoyaba, después dijo que el Brexit era una ventana de oportunidad. No sé si puedas comentar algo acerca de esto, de que pues el Reino Unido podría hundir a Europa, y tu cereza del pastel, ¿no? Acabar con una palabra que nos ilustre tu preocupación sobre lo que está pasando desde el Reino Unido para el mundo. Adelante, Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que en general entre los políticos europeos, no solo en el Reino Unido, se están haciendo políticas tremendamente irresponsables durante los últimos meses. Se están tomando medidas de una dimensión impresionante que resulta que obtienen el resultado contrario al pretendido, y luego otras y otras y otras. Es algo que está demostrando una incapacidad impresionante en el conjunto del continente. Se está hablando continuamente, ahora también la propia Liz Truss, sobre lo que van a hacer para hacer frente a esta situación desde el punto de vista de la crisis energética, de la inflación, etcétera. Pero esto yo creo que no es creíble en absoluto, porque vamos a ver durante los próximos meses cómo en toda Europa Occidental, también el Reino Unido, y ellos lo han reconocido, se van a enfrentar al reto fundamental de la desestabilización social.
como consecuencia de estos dos factores, la crisis energética y la inflación fundamentalmente. Y es esta inestabilidad social la que va a condicionar todas las políticas que se lleven a efecto, sin ninguna duda. Esto desde el punto de vista económico es clarísimo. No hay ninguna de las políticas económicas que se están anunciando en Europa Occidental, tampoco estas que están anunciando Liz Truss de carácter neoliberal, de reducción de impuestos, etcétera. Ninguna de esas políticas va a aguantar semanas en el momento en que estallen la conflictividad social. Independientemente de que, aparte de lo que se haga con las políticas económicas, es muy posible que en todos estos países, y muy especialmente en el Reino Unido, estén pensando en qué medidas de tipo de coerción y recorte de derechos civiles, sacar el ejército a las calles y tal, ya están pensando con el fin de hacer frente a esa desestabilización que está ya encima de la mesa, ¿no? Bueno, si con respecto a Liz Truss me pides una palabra, yo diría incapacidad. Incapacidad en el sentido de que Liz Truss responde a ese perfil de la última generación de la generalidad de los políticos europeos, que son personas con una falta de capacidad estratégica realmente impresionante si las comparamos con los políticos europeos de hace una generación, 2 generaciones. Son personas que evidentemente pueden decir hoy negro, mañana blanco y al día siguiente negro otra vez, sin que eso les plantee el más mínimo problema, y son incapaces de definir por sí mismos futuros alternativos o estrategias alternativas para su respectivo país, que en definitiva son incapaces de defender realmente a sus ciudadanos. Y esto muy probablemente responde a que es el contexto que han necesitado las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos para realmente desarrollar las políticas que a ellos les interesan. Adrián, muchísimas gracias. Y con esto que me dices le voy a preguntar a Francisco. Francisco, la fabricación de casus belli. ¿Te imaginas que, se han fabricado muchas causas? El casus belli, que es la causa de guerra, se han fabricado muchas a través del tiempo, y tú no ves, con lo que dice Adrián, que se pudiera fabricar una con esta cuestión del levantamiento social. Y yo lo veo venir porque ya en las noticias de los diferentes diarios y medios de comunicación tradicionales de Europa le empiezan a echar la culpa toda a Rusia, en el sentido de que la crisis energética, imagínate el Reino Unido con 18% de inflación, y así si nos vamos, pues Francia, España, y están sufriendo los ciudadanos por un altísimo costo de la energía, sobre todo, y vendrán los altísimos costos de la gasolina, el diésel y los alimentos. No fabricarán o no están conduciendo a apretarles el pescuezo a todos los ciudadanos europeos para que digan, sobre todo ahora que Rusia está obligada también, o no sé si obligada o no, pero está recortando el bombeo de gas, y que el invierno sea terrible en el sentido de la producción, de calentar los hogares, de tener energía en Europa. No estarán fabricando ese casus belli, decir, mira, Rusia no nos está dando energía y se está muriendo toda la población en Europa, tenemos que atacar. O esto sería como muy descabellado en una novela de ficción. Y también te pido que al final pues nos des una sola palabra para ilustrar tu preocupación sobre este caso en Liz Truss o sobre el mundo en general. Adelante, Francisco. Yo pienso que se ha llegado, precisamente por el factor de las transnacionales y la debilidad de los estados, a una situación de extrema alteración. Y de extrema alteración lo uso no solamente de las situaciones políticas de extrema alteración, también las conciencias de las personas. Y hay un peligro por la desestabilización de que venga una ola de gobiernos muy autoritarios ante la situación de la desestabilización o la extrema alteración de los estados y de los estados de las conciencias. Ese es el concepto clave. La alteración de los estados es alteración de las conciencias de las personas y de los que dirigen las sociedades. Los que dirigen las sociedades, bien lo reflejó Adrián, son empleados de las transnacionales. Ella es una empleada de las transnacionales, Biden es otro empleado de las transnacionales, y así sucesivamente. Y los gobernantes en América Latina son empleados menores de esas transnacionales. Bajo esa situación, diría yo, de ingobernabilidad directa entre la sociedad civil y sus representantes,
Obviamente que hay peligro de una ola de gobiernos autoritarios. La última convención republicana del Partido Conservador, digamos, del ala más conservadora del Partido Republicano fue en Hungría. Y el New Yorker le dedica todas unas páginas extensas, ¿no es cierto?, al gobierno de Orbán como el modelo para, ¿no es cierto?, que el orden no es autoritarismo, es orden. Entonces, ese es el tema hoy día, el orden. Ahora, el casus belli de una confrontación nuclear. No nuclear, Sí. sino casus belli, nada más. Bueno, yo creo que va a ser una guerra prolongada. Macron está haciendo un intento de abrir una puerta de negociación. El peso de Macron es relativo dentro de la Comunidad Europea. Alemania está muy debilitada. El Reino Unido está pasando por esta fase ahora de inestabilidad política. Por lo tanto, van a seguir dominando cuáles variables: la inflación y la inestabilidad social, el descontento social de países que antes no tenían ese descontento social, que es Europa, la Comunidad Europea. El resto de los países está más acostumbrado a esa inestabilidad social. Pueden absorberla. América Latina la puede absorber. Europa no sé de qué manera la va a absorber. Entonces estamos en una era de alta incertidumbre, y es allí donde tengo que apelar a la existencia de Naciones Unidas o el Papa, digamos la Iglesia Católica, que son instituciones todavía con ciertos niveles de confianza. Porque si tú tienes una potencia como Estados Unidos internamente debilitada en su política doméstica, tienes el Reino Unido internamente debilitado por su política doméstica, y ya con la radiografía que hace Adrián de lo que está sucediendo en la Europa continental, ¿dónde están las posiciones de poder para poder, ¿no es cierto?, hacer una negociación a nivel global y que este caos global cambie y que se vuelva a una situación de diálogo para un orden mundial? Guterres es un socialdemócrata, tiene las manos amarradas. Es muy limitada la posibilidad de Antonio Guterres para hacer algo, porque en el fondo él es un corazón socialdemócrata. Y hoy día la socialdemocracia, lamentablemente tengo que decirlo, está con las transnacionales. Eso es lo que está diciendo siempre López Obrador. Yo sigo a López Obrador. Las transnacionales están con la socialdemocracia. Y si la socialdemocracia es la mayor potencia orgánica política internacional, ¿no es cierto?, está con las transnacionales, estamos en una situación muy debilitada desde el punto de vista del Estado y la sociedad civil para cambiar la situación. Entonces, casus belli está para una continuidad de la extrema alteración. Muy bien. Tu palabra para la cereza del pastel, para acabar el programa, ¿cómo definirías esta preocupación, ya sea Londres, Listros, Rusia, la alteración mundial? Una palabra, ¿y por qué escogiste esa palabra? ¿Yo o Adrián? Tú, Francisco. Adrián ya escogió la suya. Porque creo que estamos en una situación de estados alterados, en extrema alteración. Y toda la conceptualización y el lenguaje, tanto de la sociología política como de la ciencia política, nos sirve hoy para describir la situación. Nos sirve. Estamos con carencia de lenguaje. Ese es el tema filosófico. Tú eres filósofo. Hoy día no hay un lenguaje que describa la situación de alta y extrema alteración que vive la humanidad. No existe. Por eso se usa la palabra alteración. Porque hay alteración que es positiva, Walter Benjamin, ¿no?, ante el desplome, que haya una revolución. Es una alteración positiva, pero no sabemos en qué dirección va a ir la revolución, según Walter Benjamin. Pero la alteración que estamos viviendo hoy día es una alta alteración extremadamente negativa, por toda la fundamentación histórica y sociológica que hacía Adrián. Digamos, las transnacionales destruyeron a los estados. Las transnacionales destruyeron a los estados-naciones. Y eso es un plan que viene de la década del 70. Ya son 50 años de extrema alteración producto de la destrucción de los estados-naciones, producto del capital transnacional. Si no se dan cuenta de eso, los filósofos y los políticos que tienen poder de decisión, yo lo lamento mucho. Es decir, no me queda más que lamentarlo. Y en Chile, mira, Chile es el laboratorio, ¿eh? En Chile Siempre fue abrumador el triunfo de la doctrina fascista. Y uso la palabra responsablemente. En Chile ganó el fascismo, no ganó la democracia.
Y la gente optó por el orden. Y no quiere mapuches en el gobierno. O no quiere Estado plurinacional. Ese es Chile hoy día. Un país fascista. Ya lo dijiste bien, un laboratorio desde los Chicago Boys, y sabrá muy bien Adrián de las cuestiones económicas, 1970 y tanto, 73, con un experimento ahí que hicieron en Chile para exportarlo después al mundo desde Chicago, la escuela de Chicago. Muchísimas gracias, Francisco. Hay una variable más quizá, que es la que ustedes están denunciando ambos, con esa ineficacia de Adrián, que dices que escogiste la palabra ineficacia de esta Listros, y con esta alteración extrema de Francisco. Quizá la variable que está detrás de todo esto sea la inteligencia artificial, y estos poderes corporativos lo saben, porque si la inteligencia artificial es controlada totalmente por China, entonces todo lo demás se acabó. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, se acabó obviamente para las corporaciones, estas que gobiernan a su manera de anglosfera y occidente. No sabemos si sea mejor o peor, eso ya lo analizaremos después. Adrián, un gran abrazo, hermano. Gracias, Adrián. Francisco, un gran abrazo. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Buenas noches.